solamente de salud, sino también de tipo económico. Y por eso el tema de hoy se torna muy relevante. En lo que va del año se han perdido más de 500,000 empleos en todo el país. Es un enorme reto. Cada pequeña microempresa que cierra significa el ingreso y el sustento de una o de muchas familias. Por eso queremos dar la bienvenida a todas las panelistas para ya entrar en materia, porque quienes nos están haciendo favor de conectarse, pues quieren escucharlas a ellas. Le voy a pedir a nuestra muy querida Tere Ochoa, integrante del colectivo, parte de la Junta Directiva, que pueda ser ella tan amable de conducir este espacio. Gracias, Tere, y muy, muy bienvenidas todas. Gracias, qué amable, querida Línea. Bueno, pues Ana Lilia, diputada federal, pues encantados de estar en este espacio, tener este encuentro, un foro que creo que para todas es por demás interesante, y a mí me gustaría, bueno, pues hacer una presentación formal y oficial tuya como anfitriona, si bien es que nos has dado la bienvenida, para escuchar tu participación. Quiero presentar a toda nuestra audiencia parte de tu semblanza y señalar que la diputada Ana Lilia Herrera es maestra en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de México, fue senadora de la República por el Estado de México, presidenta municipal constitucional de Metepec, diputada local en el Congreso del Estado de México, secretaria de Educación y de Desarrollo Social de su estado, así como secretaria técnica del Consejo Estatal de Población. Actualmente es diputada federal de la 64ª Legislatura del Congreso de la Unión y es articulista para El Universal, El Heraldo de México, El Sol de Toluca. Presidenta del colectivo 50+1 Estado de México y conferencista y activista en favor de los derechos de las mujeres, nuestra anfitriona, y tienes el uso de la voz, querida amiga. Perdóname, Tere, querida, rompí con el orden y el protocolo que habíamos establecido. Yo solamente quería dar esta bienvenida, decirles que en el Congreso de la Unión estamos buscando también alternativas de solución para redireccionar el presupuesto, para que se pueda apoyar sobre todo con un ingreso vital a las familias mexicanas que están perdiendo sus empleos. Pero bueno, creo que hoy lo más importante es poder escuchar a nuestras especialistas, y si te parece bien, Tere, teníamos, me parece, en el orden a nuestra secretaria del Trabajo y además orgullosamente integrante también de este colectivo, Marta Hilda González Calderón. Así es, querida diputada. Pues mira, damos la más cordial bienvenida entonces a nuestra amiga, la doctora Marta Hilda González. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Sociología Política por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Cuenta con estudios de doctorado en Sociología Política por la Universidad de París, JUCIE. Se ha desempeñado como secretaria de Medio Ambiente y secretaria de Turismo en el Gobierno del Estado de México, diputada local en el Congreso del Estado, así también diputada federal de la 60ª Legislatura del Congreso y presidenta municipal constitucional de Toluca en el Estado de México, 2013-2015. Actualmente, pues es secretaria del Trabajo en el Gobierno del Estado. Y pues queremos darte la más cordial bienvenida y cederte el uso de la voz, querida amiga. Bienvenida. Marta Hilda. ¿Algo pasó porque estaba ya aquí con nosotros? Sí, está su micrófono cerrado. Tú nos indicas, ¿quieres que sigamos? ¿Le esperamos o damos paso? Vamos con la siguiente participación. ¿Estás? Bueno, pues entonces, mientras se incorpora nuestra amiga secretaria, damos la más cordial bienvenida también a la maestra Laura González Hernández. Ella es máster en marketing por la Escuela de Alta Dirección y Administración en Barcelona, España, licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca,
Ha sido presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos del Valle de Toluca en diferentes periodos, subsecretaria de Fomento Industrial de la Secretaría de Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado de México, consejera nacional y vicepresidenta de Enlace Legislativo en Concanaco Servitur del país, miembro de la Comisión de Enlace Legislativo del Consejo Coordinador Empresarial Nacional 2018-2019, empresaria de la industria metalmecánica y de la construcción en distintas regiones del país y actualmente presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Pues bienvenida, Laurita, tienes la palabra, si eres tan gentil. Bien, por respeto a los turnos que nos habían asignado y dado que en principio correspondía a la secretaria Marta Isla González, que al parecer ya está aquí con nosotros, yo quisiera ser respetuosa del turno que tenía ella en principio. Bueno, pues muchas gracias, Laurita, por el espacio. Y pues, amiga secretaria, te damos la más cordial bienvenida. Dimos ya una lectura de tu semblanza y ya todos ya tuvimos la oportunidad de saber toda tu amplia trayectoria y te cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias, Tere. Gracias, diputada Ana Lilia, por la invitación. Es para mí un honor estar tanto con Laurita González como con Lina, como con José de la Cruz. Muchísimas gracias. Rápidamente, para que no me vaya otra vez a tener aquí la tecnología que se me pueda hacer nudos, preparé una presentación que quiero compartirla con ustedes. Es ¿qué va a pasar después? Pues realmente lo que decía hace unos días Santiago Levy, que estamos navegando en aguas turbulentas y con muchísima neblina. No podemos todavía ver bien, estamos tratando de poder estar pues caminando en la medida en que vamos conociendo más las características de esta pandemia. Adelante, por favor. Y un poco lo que quiero traerles aquí son los datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde nos habla realmente del impacto de esta pandemia. No es de verdad ninguna exageración cuando nos dicen que no tenemos, por lo menos nuestra generación y la generación de nuestros padres no tienen una memoria de una pandemia de tal envergadura como esta del COVID-19. Y bueno, rápidamente hay 136 millones de trabajadores, los que están en la primera línea de batalla, los trabajadores y las trabajadoras de salud, de asistencia social, el personal de enfermería, las trabajadoras y los trabajadores sociales, así como todo este universo de trabajadores de apoyo, los que están en la lavandería, la limpieza, que pues están con un gran riesgo de contraer también esta enfermedad, y aproximadamente el 70% de todo este universo son ocupados por mujeres. A nivel informal, en el mundo hay 1.600 millones de trabajadores, que por cierto también la gran mayoría son mujeres, y desafortunadamente la tasa de pobreza relativa aumentará cerca del 34% a nivel mundial. Esto que hemos estado viviendo y yo me atrevería a decir hasta sufriendo, el 81% de empleadores y el 66% de los trabajadores por cuenta propia viven en países donde se ha ordenado o recomendado el cierre de sus centros de trabajo. Y de igual manera, la OIT pues ha sido muy insistente en el número de horas de trabajo que se han reducido, y habla de que se estará reduciendo en un 10.5% con respecto al primer trimestre del año. Y bueno, esto que fue nota en los periódicos es una cifra oficial de la OIT. 436 millones de empresas de los sectores más afectados en todo el mundo enfrentan un alto riesgo de experimentar graves perturbaciones.
Esto es el contexto internacional. Adelante, y nos iríamos a lo que es México. México que pues estamos dentro de los países de ingresos medios, y como ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, pues estamos nosotros, si bien fue, como sabemos, en Oriente y luego en Europa, el primer trimestre de este año fue un descenso pues mucho más marcado de horas de trabajo. Pues en este segundo trimestre somos nosotros, las Américas, todo el continente, quienes estamos padeciendo la disminución más acentuada en horas de trabajo. Y del lado izquierdo es nuevamente esta economía informal donde mayoritariamente son las mujeres en el orden del 42% y los hombres en un 32%, pues tenemos ahí una pérdida también muy sensible. Desafortunadamente, ya lo han dicho los expertos, cuando se pierden empleos formales, normalmente, esto es una doble pérdida porque son personas en quien se invirtieron en su educación, en su formación. Al salir del mercado laboral formal, pues también pierden posibilidades de tener un respaldo social, de todo un servicio de salud, etcétera. Ellos y sus familias, y entonces es una doble pérdida. Desafortunadamente, en esta circunstancia, para muchas personas salir de la formalidad, la informalidad tan restringida que está, pues no, desafortunadamente no es una opción. Y para el sector informal, se está previendo a nivel de la OIT que haya un 82% de pérdidas de los ingresos de todo este sector de la informalidad. De ese tamaño es este tsunami. Adelante, por favor. ¿Qué pasa en México? Tenemos 3 etapas. Yo aquí tomo el análisis que hace el economista Santiago Levy. Una es esto, cómo podemos estar resguardándonos para poder achatar el pico de esta pandemia, que es esta primera etapa. Normalmente, con la experiencia de otros países, han sido 3 meses. Luego tenemos una recuperación de la recesión de 6 a 9 meses. El doctor Levy dice que es dependiendo de cómo se están implementando medidas económicas desde la primera etapa para ayudar a todas estas personas cuyas empresas, cuyos trabajos en la formalidad o en la informalidad, pues han debido de, pues de cerrar para poder resguardarse. Y esta tercera etapa, que desafortunadamente pues estamos todos en el proceso de la construcción, el salto entre la primera y la segunda, y estamos ya viendo cómo va a ser la tercera y cómo va a ser esto que se le ha llamado la nueva normalidad, ¿no? Que es esta nueva manera de ver las cosas y cómo protegernos entre todos. Adelante, por favor. Y bueno, a nivel son datos oficiales. Este es un dato del Seguro Social, en donde a nivel nacional fueron los datos del mes de abril. Ha habido una pérdida de empleos del orden de 555,000 puestos de trabajo. En el Estado de México, pues teníamos una contabilización de 1,639,195. Ya para, esto fue un dato del mes de marzo. Ya para el mes de abril, ya la cifra era con 36,974 puestos de trabajo menos, es decir, 1,602,221. La previsión es que una cifra similar podamos estar
reduciendo en este mes que está corriendo, en el mes de mayo. Adelante, por favor. ¿Dónde han sido los sectores donde más hemos estado perdiendo empleos? Principalmente es en el sector de la construcción, que es uno de los sectores que han sido considerados como esencial. Ha sido también, bueno, el de la construcción del orden de 16,793, del sector de la transformación del orden de 8,742, servicios para empresas 5,610 y comercio también 5,587 y servicios sociales en un grado menor, pero aquí se ha concentrado la pérdida de nuestros empleos. Adelante, por favor. Esto es según datos del Seguro Social. Adelante. Y en el Estado de México también quería platicar con ustedes. Nosotros tenemos una ley del seguro de desempleo. Es una ley en donde se activa a partir de una declaratoria del gobernador del estado para una declaratoria de contingencia laboral. Sin embargo, no nada más es la voluntad del gobernador del Mazo en este caso, sino tiene que haber una serie de supuestos para que pueda darse esta declaratoria. La primera es que durante 6 meses consecutivos haya habido una caída en el número de empleos. Si esta ley se aplicara, obviamente nos llevaría casi al último trimestre de este año, que es uno de las, pues, de los peros que le ponemos a la aplicación de esta ley. Y también tendría que estarse viendo la caída del Producto Interno Bruto estatal. Sin embargo, las mediciones del Producto Interno Bruto no estarán sino hasta dentro de un par de meses. También, y ante la urgencia que tenemos de atender a todas estas personas, nos parece que la ley en este momento no estaría en condiciones de ser aplicable. Además de que el recurso económico se tendría que hacer a través de un proceso mediante una aseguradora. Esta ley, además de que es solamente al grupo de los aquellos que han perdido su empleo dentro del esquema formal, deja fuera a un gran universo que creo que también merece en este momento ser tomado en cuenta, que es todo el universo de la informalidad, y ojalá pudiera ser el incentivo para que pudieran estarse poco a poco incorporando a la formalidad. Por supuesto, el tema del reglamento, reglas de operación, eso creo que son salvables. Sin embargo, es de cómo se visualizó esta ley y cómo las circunstancias actuales nos hacen ver de que realmente nos queda corta, ¿no? Necesitamos un instrumento más rápido. Adelante, por favor. ¿Cómo salir rápidamente de la pandemia? Que es lo que me interesa compartir con ustedes, y agradezco mucho nuevamente la invitación. A ver, primero que nada, algo que hemos venido trabajando en las últimas semanas, desde marzo que empezó todo este resguardo, este cierre masivo de empresas grandes, pequeñas, micro, pues primero se tiene que pactar con sus trabajadores. Tiene que haber, no tenemos una contingencia sanitaria que hubiera permitido que a los trabajadores se les pagara el salario mínimo. Así lo establece la ley, hasta un mes. Estamos en una emergencia sanitaria y ahí la ley dice que es la autoridad quien estará determinando cuáles son los montos que podrán ser pagados. En este caso, lo que nosotros hemos estado pues avalando con la anuencia pues tanto de las autoridades federales como del propio gobernador es que sean las juntas locales de conciliación y arbitraje las que en un momento dado estén avalando convenios laborales entre el empleador, sus trabajadores o con la intermediación
de un sindicato si es que este estuviera presente. Se puede pactar la reducción de salarios, la modificación de jornadas, la disminución de otras prestaciones, siempre y cuando no sean menores al salario mínimo. Adelante, por favor. La otra es, se tiene que buscar pues un crédito. Nosotros a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor se ha dispuesto de una bolsa de recursos de 77 millones de pesos en esta primera etapa, lo quiero mencionar, de los cuales en primera instancia el gobernador del Mazo anunció 50, luego se sumaron 27 millones de pesos más, con 0 tasas de interés por un periodo de gracia de 4 meses en esta primera etapa. Al 25 de mayo, lo que nos reporta el Instituto Mexiquense del Emprendedor es que se han entregado 8,500 créditos y se estarán entregando en los próximos días 1,200 más para sumar casi 10,000 al finalizar mayo, y estamos pues revisando, analizando otras alternativas que por supuesto el gobernador seguramente estará anunciando, y también otorgando facilidades de acceso de financiamiento a la micro, pequeña y mediana y grandes empresas con un portafolio inicial por 314 millones de pesos, de los cuales 267 están destinados a sectores de comercio y servicios y en una medida menor al sector industria. El tercero es el tema de los apoyos fiscales que también ya anunció el gobernador y que es la siguiente lámina, si me hicieran favor, que es subsidios que hay del 50% al pago al impuesto sobre nómina de abril y mayo a empresas con menos de 50 empleados, y las empresas con 51 a 100 empleados tendrán prórrogas de 2 meses en el pago del impuesto al trabajo causado en abril y mayo. En el sector turístico se decidió establecer 0 impuestos en el hospedaje de abril a junio, y dijéramos, este es el primer paquete que el gobernador ha anunciado. Adelante, por favor. Esta es una matriz de lo que se ha llamado la reapertura económica. Esta reapertura, por supuesto, no se va a dar el 1 de junio. Es una matriz que se estará aplicando a medida que las autoridades sanitarias nos estén pues informando que el número de contagios, de defunciones, viene ya reduciéndose. Sin embargo, bueno, pues estamos en este caso, sobre todo en la zona del Valle de México, en la zona metropolitana, estamos en la etapa de máxima alerta sanitaria, en donde solamente están autorizadas las actividades económicas consideradas como esenciales, y pues el gobierno principalmente está viendo cómo las personas puedan estarse resguardando. Después pasaríamos a otras etapas de alto riesgo. Es la anterior, por favor. De alto riesgo, que es la parte naranja, en donde ya el aforo se abre al 30% en actividades económicas, espacios públicos, también ya tiene una apertura. La población vulnerable sigue resguardándose en casa. Adelante, por favor. Perdóneme, no. Y riesgo intermedio, ya tenemos un aforo del 60%, preparándonos para lo que quisiéramos que fuera ya la etapa verde, que en este momento en ninguna parte del Estado de México, pues tenemos desafortunadamente esta posibilidad. Adelante, por favor. Y entonces lo que se ha hecho es estar dividiendo
a tanto de las microempresas de 0 a 10 empleados hasta las grandes empresas de más de 250 empleados en estos protocolos sanitarios que son avalados por el Seguro Social y que hay pues una serie de medidas que se tienen que tomar, que son ya lugares comunes que todos pues tenemos que observar, pero que en el caso de las empresas pues tienen la obligación y las autoridades tenemos que estar vigilando que estas medidas sean observadas. En el caso, por ejemplo, quiero ponerles de la industria automotriz, pues como son sobre todo las armadoras, ya traen protocolos de sus lugares de origen, en donde la pandemia en algunos casos pues ya está en otra etapa más pues más generosa. Entonces ya son protocolos que las empresas están estableciendo en nuestro territorio. Lo que nos preocupa es poder darle acompañamiento a medianas y pequeñas empresas que quizás formen parte de su línea de proveeduría y que necesitamos también resguardar. Y algo que el día de hoy Laurita estuvo encabezando fue una charla también para ver el tema de la movilidad. Es decir, una empresa que está aplicando sus condiciones sanitarias, el trabajador entre la empresa y su casa, pues tiene ahí un recorrido que en muchas ocasiones es de 1 o 2 horas entre el Estado de México y la Ciudad de México, y tenemos que estar viendo cómo van a ser ahí las medidas para poder resguardar en el transporte público. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las opciones para las empresas? Esta lámina, y con esta estaría yo pues quedando a sus órdenes, es cómo tenemos que repensar los centros de trabajo. Lo primero que les quiero decir es, el teletrabajo llega para quedarse y es una opción real para proteger a los trabajadores, sobre todo aquellos que tienen alguna comorbilidad o están ya dentro del segmento de la población de más de 60 años. Nos permite disminuir el aforo en el transporte público, mejora el medio ambiente, ahorra costos a las empresas y, por supuesto, vamos a estar obligados a que estas herramientas puedan estar siendo utilizadas ya cotidianamente. La seguridad y salud en el trabajo, parte de las condiciones generales del trabajo es ahora tener ya nuestro gel a la mano, estar con nuestra cubrebocas permanentemente y en espacios más amplios donde podamos limitar este riesgo. Se está trabajando a partir de los protocolos de cómo se pueden estar detectando tempranamente personas que pudieran estar siendo contagiadas. Y bueno, la sanitización, la aireación, la adecuación de los espacios. El escalonamiento en horarios de trabajo es un gran tema y creo que es uno de los temas que más vamos a estar involucrados los sectores productivos y los sindicatos y por supuesto el sector gobierno, porque tenemos que utilizar lo que en el argot de movilidad se llama horas valle, es decir, aquellas donde baja el aforo tanto vehicular como de pasajeros, que es entre las 10 y las 5 de la tarde, y cómo podemos aprovechar ese tiempo para poder estar reorganizando los horarios de trabajo. Y finalmente la 035, que es esta norma mexicana sobre factores de riesgo psicosocial. Ayer o antier estuve en otra reunión en donde me decían si esta norma se va a posponer y la respuesta es no, al contrario, hoy más que nunca, más allá de las inspecciones, es la 035, cómo podemos estar protegiendo a los trabajadores de riesgos psicosociales. Creo que esta es la última. Pues, les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, secretaria. Te agradezco muchísimo tu participación. Por supuesto, vamos a continuar. Muy interesante todo el aporte que tú nos haces.
Ya habíamos hecho la presentación de nuestra amiga Laura González Hernández, entonces pasamos y damos voz para continuar con nuestro programa y a final de cuentas haremos un recuento de preguntas, respuestas y conclusiones. Muchas gracias. Adelante, Laurita. Muchas gracias, Tere Ochoa. Presidenta, gracias. Y quiero agradecer enormemente, me da muchísimo gusto poder estar en este foro, a mi querida amiga diputada Ana Lilia Herrera. Gracias por esta iniciativa, como siempre, por ser tan proactiva y tan cercana a todos los sectores del Estado de México. Y por supuesto todo mi reconocimiento también como presidenta que eres del colectivo 50+1 en el Estado de México. Saludo con mucho gusto a todas las integrantes de 50+1 que estén conectadas del país y muy particularmente del Estado. A mi querida secretaria Marta Hilda González Calderón, qué gusto. Lina Torres, me da mucho gusto saludarte. A José Luis de la Cruz, muchísimo gusto el poder estar hoy aquí. A todos los que estén conectados vía redes sociales, empresarios, ciudadanos y a todos los que están interesados, trabajadores, etcétera, que estén interesados en estos temas tan importantes hoy en día para el mundo y para nuestro país. Quiero yo partir para tratar este tema de una manera, pues, simple, porque no es sencillo hablar de temas económicos, no es sencillo hablar de temas empresariales, y qué bueno que hoy haya mucho interés en escuchar esto. Hoy estamos viviendo una nueva realidad. La sociedad, los empresarios, toda la comunidad productiva y todos los que habitamos este país, todos los que habitamos el mundo, los que habitamos el Estado, estamos todos inmersos en el mismo problema y enfrentándolo de distintos modos. No estamos acostumbrados a las pandemias. Apenas si habíamos vivido un poco algo parecido con la H1N1, de la que afortunadamente llegó una solución más o menos a tiempo. En México hemos vivido terremotos, hemos vivido huracanes, hemos vivido contingencias ambientales, crisis económicas, desabasto de combustible, en fin, muchas cosas que nos han puesto a prueba. Sin embargo, una pandemia no se parece a nada. Una pandemia lo que más trae es incertidumbre, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar y cómo lo vamos a superar. Ya vimos ejemplos prácticamente en todos los continentes en cómo han enfrentado esta situación y qué hemos aprendido. Hemos aprendido que estamos viviendo una doble crisis, que no podemos decir que solamente el problema es sanitario, que es lo más importante, es la prioridad y seguramente es lo que va a provocar muchos daños, que esperemos sean los menores para nuestro país. Pero al mismo tiempo estamos viviendo una crisis económica, una crisis laboral, que de por sí ya era un problema a nivel mundial. Ya estábamos viviendo los principios de una recesión en el país y muy particularmente en el Estado de México, provocada por muchos factores internacionales, incluso nacionales, y sumados a cambios políticos, etcétera, cuando llega de pronto este gran problema y se convierte en muy poco tiempo en una crisis que estamos enfrentando de forma diferente en cada país del orbe, estamos enfrentando de manera diferente incluso en cada entidad, y se los puedo decir, el cómo percibimos que incluso se enfrenta de manera diferente en las empresas, de manera diferente en las familias, de manera diferente en los municipios, etcétera. Cada quien lo enfrenta de acuerdo a lo vivido, de acuerdo a la experiencia, y las soluciones están siendo diversas. Quiero adentrarme en qué es el Estado de México para el país en materia económica. No solamente es el estado más poblado,
también es el estado que tiene el mayor número de empresas del país. Aquí en el Estado de México tenemos el 12% de las empresas de México. Tenemos el 14% de los empleos, de la fuerza laboral del país. Tenemos 8.2 millones de personas de población económicamente activa y aproximadamente 7.5 millones de personas ocupadas. Aquí todo se vive y se mide prácticamente en millones. Y tan grande como estas cifras son los problemas que tenemos que estar viviendo, son los retos. Y bueno, pues ya hemos escuchado de manera muy concreta lo que podría venir para el país a partir de este problema, a partir de iniciar el 2020 con una recesión económica, y que en estos momentos pues distintas voces, distintos foros, incluso el Banco de México, prevén que no, por supuesto que no va a haber crecimiento, que la afectación puede llegar a ser hasta del 8, 9, 10% al crecimiento del país. Esto no es algo sencillo, no es algo que estemos viviendo cada año. Esto implica muchos problemas por enfrentar y bueno, pues decirles que al no estar preparados para una pandemia, los empresarios hemos tenido que adaptarnos de manera muy rápida. Hemos tenido que buscar soluciones inmediatas. Hemos tenido que reconvertir giros. Hemos tenido que reconvertir o terminar actividades, cambiarlas por otras y buscar fuentes de financiamiento, fuentes de solución, negociación con los trabajadores, protocolos, adaptación a los protocolos, a las normas, a un mundo de cosas para las que, por supuesto que nadie estaba preparado. Sí decirles que tenemos que ser muy conscientes de que este tipo de problemas llegó para quedarse y que en verdad tenemos que estar preparados para esto y más. Vivimos en una economía y en una política global de la que no podemos ser ajenos. No podemos pensar que estaremos de manera independiente como país a lo que ocurra en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo como sector empresarial hacer? Además de la coordinación que tiene que ser muy precisa, muy cercana con todos los niveles de autoridad. Y déjenme decirles que esto no ha sido sencillo. Tenemos en el Estado de México y en el país distintas fuerzas políticas gobernando desde municipios, estados, incluso al frente de los poderes, pues sí, una diversidad de fuerzas políticas y con las que hemos tenido que dialogar, aun cuando la diferencia en criterios, en pensamientos, en ideologías sea distinta, el problema es uno. El problema que estamos enfrentando como país es uno, y la posibilidad de que esto se convierta en un problema que pase de lo sanitario a lo económico, a lo laboral y de ahí a lo social es muy probable y que se quede por algunos años. Debemos de empezar a prepararnos y a diseñar políticas públicas adecuadas para poder enfrentar este problema que se viene, porque se puede convertir también en un riesgo enorme que altere la seguridad pública, el orden y la estabilidad social. Por eso es que más que nunca debemos de estar trabajando en equipo, autoridades, sociedad, grupos organizados de la sociedad, etcétera. Les voy a comentar brevemente qué propuestas tenemos, además de que nosotros como sector empresarial estamos buscando toda clase de apoyos financieros para las empresas para poder hacer frente a todos los compromisos que tenemos en este momento. Hemos, de acuerdo a la realidad que vivimos en el Estado de México, de acuerdo a la visión del problema en este momento y también sumado a la visión que tenemos de mediano y largo plazo, hemos platicado de un plan de incentivos muy competitivos, más agresivos, que puedan atraer inversiones
de todos los tamaños que puedan hacer que las empresas, en el momento en el que se empiecen a reintegrar a las actividades, pues tengan incentivos para permanecer en nuestro estado. También hemos hablado de un seguro de desempleo o de un apoyo emergente. Esto, pues ojalá sea la tendencia en todo el país. Esto, pues obviamente nos llegó en un momento y en una situación en la que, a diferencia de otros países desarrollados, el Estado toma el control del tema de los salarios, hace frente y da apoyos a las empresas precisamente para que no tengan el riesgo de tener que despedir trabajadores, pues se dan apoyos, subsidios e incluso pago de salarios. Aquí no lo tenemos, no contamos siquiera con un seguro de desempleo de manera oficial. Ojalá que esto sirva de un punto de partida para que estemos preparados para ello. También para hacer un plan macro de contingencias. Ahorita lo hemos tenido que hacer de una forma acelerada para reincorporarnos, pero creo que deberíamos de tener un plan de contingencias mayúsculas para cada tipo de situación que venga y no nos tome por sorpresa y no haga que si el día de mañana tuviéramos que reabrir la actividad, no pueda abrir desde un 20 hasta un 40% de las empresas por no contar con los recursos necesarios. También eliminar las barreras a la inversión. No podemos pensar en un presente y en un futuro con barreras a la inversión, con temas que obstruyan como parte de la simplificación administrativa, trámites, burocracia, corrupción, etcétera. Creo que eso es algo que ya debemos estar totalmente superando y viendo con otro tipo de visión. Básicamente es eso lo que nosotros estamos previendo en el presente y en el futuro para poder enfrentar la nueva realidad. Sí estamos viviendo una nueva realidad que nos ha obligado a transformarnos muy rápido, pero también ha sacado lo mejor de los mexicanos, como siempre. Ha sacado lo mejor de los empresarios, ha sacado en muchos casos lo mejor de las autoridades vigentes, y yo creo que si no tenemos ese ánimo de poder enfrentar la situación, simple y sencillamente no veremos la luz pronto. Así que muchas gracias por la oportunidad de compartir estos comentarios y yo quedo totalmente a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada presidenta. Pues creo que nos dejas así como un panorama medio sombrío, aunque nos das mucha esperanza por todas las actividades que han estado haciendo de negociaciones y propuestas. Vamos a continuar con nuestro programa y ahora vamos a ceder el uso de la voz a nuestra amiga Adelina Torres, quien es licenciada en Administración de Empresas, conferencista en formación de empresas integradoras, manejo de cambio, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad. Es socia fundadora de Linaje Empresarial SC, líder promotora del proyecto Próximo México, cuyo objetivo es brindar capacitación de alto valor empresarial a emprendedores y pymes. Actualmente es directora de Capacitación Nacional de AMEXME, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Adelante, Lina, tienes el uso de la voz. Lina. Muchas gracias, querida Tere. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a mi querida y estimada Ana Lilia por esta oportunidad de estar con ustedes y presentar un poco la postura que tiene la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias ante esta situación que nos preocupa a todas y que en este momento nos ocupa. Realmente quiero iniciar presentando lo que son las mujeres empresarias y en este caso AMEXME. AMEXME, ¿me pueden poner la siguiente, por favor? Mi conferencia se llama, o mi ponencia, Las mujeres más allá de la estadística. Y les quiero decir por qué. Porque más allá de la estadística, tenemos que continuar nuestra labor. Tenemos que seguir trabajando, participando y ejerciendo un liderazgo para impulsar a todas las mujeres que tienen el compromiso de salir adelante. Entonces, nuestra asociación, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, cuenta actualmente
con 61 capítulos en toda la República y tenemos 12 capítulos por constituirse. Les quiero comentar que no se ha frenado el trabajo y que estamos caminando hacia ese objetivo. La siguiente, por favor. En el Estado de México somos varios capítulos que estamos trabajando por el bienestar y por el crecimiento de las mujeres empresarias y emprendedoras. Entre ellos, el capítulo metropolitano del Estado de México, del cual soy parte. Existe el capítulo Zona Oriente del Estado de México y el capítulo Valle de Toluca. Y estamos por aperturar el capítulo Huixquiluca, Naucalpan y Tepozotlán y también el capítulo Ecatepec. Estos capítulos estaban por tomar protesta y se quedaron un poco en stand-by a raíz de esta contingencia. Somos alrededor de 5,000 mujeres que trabajamos en toda la República para generar fuentes de empleo. Y ahora les quiero hablar de nuestra situación. Finalmente, esta situación económica nos ha pegado, como todo mundo lo sabe, de manera importante, donde hemos tenido que equilibrar la balanza de alguna manera entre no perder los colaboradores que ya tenemos, en mantener las fuentes de empleo, en tener a nuestros trabajadores y considerando que cada uno de nuestros colaboradores es el sostén de los miembros de su familia. También hemos tenido que ver por un consumo responsable, es decir, qué elementos podemos adquirir dentro de nuestras mismas compañeras, cómo podemos apoyar el mercado local, comprarle a los cercanos, participar en la economía de nuestras áreas de influencia para no permitir que la economía se venga abajo. Es un gran esfuerzo el que como empresarias estamos haciendo en el sentido de mantener la fuente laboral de todos nuestros trabajadores. Les quiero comentar que hemos tenido una gran respuesta de parte de los colaboradores, están todos conscientes de la situación y entonces hemos podido hacer un gran equipo para equilibrar esta balanza que se ve muy complicada, pero que con el diálogo, con la conciliación, se ha podido lograr. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estoy poniendo esta lámina nada más para ejemplificar todos los elementos que componen el Producto Interno Bruto, que sería el consumo privado, que efectivamente ahorita se ha visto muy restringido debido a que la economía y la gente está tratando de gastar lo menos posible porque los recursos son menos. El gasto público, sin lugar a duda, está frenado, no estamos viendo oportunidades de hacer negocio y la inversión es una situación de incertidumbre a tal grado la que se está viviendo que todos los inversionistas estamos como en un stand-by y esperando a ver si la situación se aclara, como decía mi querida Laura, viendo negociaciones con el gobierno, con todas las entidades que participan en la economía del Estado para poder lograr que esta situación no sea tan grave para nuestras empresas. Realmente es un momento de gran ocupación en el que las mujeres empresarias que represento estamos comprometidas en poner toda la inteligencia, toda la capacidad que tenemos para continuar con nuestras empresas trabajando, con las fuentes de empleo que tenemos y hemos hecho algunas cosas que me gustaría comentarles. La siguiente, por favor. Esta es la situación de nuestras empresarias y de nuestras emprendedoras. Yo les quiero comentar que no existe una estadística que nos diga cuál es la situación real de los empresarios en el Estado de México y en México después del COVID, porque todavía estamos en el COVID, no podemos tener un resultado, por lo cual yo me tomé a la tarea de hacer un pequeño sondeo con algunas compañeras empresarias del Estado de México para yo poderles presentar algunas cifras. Estamos haciendo unas actividades y acciones que nos están permitiendo llevar a cabo la consolidación de nuestras empresarias, el apoyo entre todas para poder seguir adelante y estamos teniendo cambios y estrategias de innovación, tanto en nuestras empresas como en Amexme y en la manera en que estamos generando oportunidades de negocio. Eso nos ha hecho movernos y movernos rápido y orientadas al salir adelante.
al subir esa escalera que de repente se ve complicada, pero que aquí hemos tenido la gran aliada que ha sido la tecnología. La que sigue, por favor. Y bien, aquí les quiero presentar algunos datos, resultado de este sondeo que realicé con algunas compañeras. Lo que ellas me comentan es, yo hice una división diferente a la que normalmente tenemos, en la cual dividí a las empresas de servicios no esenciales, las de servicios esenciales, comercio productivo de productos no esenciales, comercio de productos esenciales, industrias de transformación no esenciales y las que sí lo son esenciales. Y les quiero comentar que, bueno, el 45% de las personas de nuestra asociación Mujeres Empresarias en el Estado que me hicieron el favor de contestar este sondeo, pues tienen servicios no esenciales, lo que significa que para ellas ha sido un cierre prácticamente de trabajo, cierre de todas sus operaciones, salvo aquellas que tienen que seguir dando servicios profesionales, como por ejemplo los despachos de contadores, un dentista, ese tipo de servicios que, bueno, pues pueden estar dando algún servicio. Tenemos compañeras doctoras que están dando consultas en línea, que eso les ha permitido de alguna manera continuar con su trabajo. Pero realmente el 45% del grupo de empresarias estamos en esa situación. El 9.1% de empresarias son de industrias de otros giros que no tenemos considerados o sea reflejados en esta gráfica. El 99.1% tienen servicios esenciales. Ellas están trabajando de manera, yo creo que hasta más productivamente que antes, al cubrir las necesidades del mercado. Y los comercios de productos no esenciales también están en el 18.2%. Lamentablemente es una situación que está afectando, como ustedes pueden ver en esa gráfica, a la gran cantidad de nuestras compañeras empresarias. ¿Y por qué nos preocupa el poder apoyar a nuestras empresarias y el que todas sigamos creciendo y que crezcamos para tener mejores elementos para salir adelante? Porque también hay dependientes económicos, como pueden ver ustedes en la gráfica, el 54.5% de nuestras empresarias tienen dependientes económicos de 11 a 50 personas. Tenemos el 27% con de 5 a 10 y el 9.1 de 51 a 100 y de 101 a 300 personas. Es decir, tenemos un gran grupo de personas que dependen del trabajo de nuestras mujeres empresarias, en el Estado de México. Les quiero comentar que en este grupo no está todo el comercio informal, todas las empresas, toda la gente que trabaja de manera informal, porque Amexme está comprometida a llevar a las mujeres a su profesionalización, a su regulación. Y entonces tenemos un programa de emprendedoras donde las llevamos a través del tiempo en una capacitación para que lleguen a constituirse y formarse como empresarias formales ante la ley, dando cumplimiento a toda la normatividad. Entonces, es un proyecto que nos enorgullece llevar a cabo porque estamos comprometidas con el bienestar de México. Y creo que ahora, con esto que estamos viviendo, con el seguro de desempleo, con esta situación, es un momento importante para poder apoyar a todo el comercio informal y poderlo ayudar a que se regularice, para que también forme parte más allá de la estadística a la que yo me refiero. La siguiente, por favor. Bueno, algunos resultados que hemos tenido ha sido reportado por las propias empresarias. Algunas de ellas me comentan que tienen mucho trabajo porque han abierto nuevas líneas de negocio y han salido a trabajar hacia otras fronteras. Eso ha sido muy importante. Eso ha sido un reto que de repente la vida los aventó, la situación nos aventó a enfrentar y que muchas de nosotras hemos salido adelante en este sentido, ¿no? Se han hecho muy buenas negociaciones internas. Seguimos trabajando, pero hay atraso en los pagos. Esa es otra situación que estamos viviendo en las mujeres empresarias. Nos han detenido pagos,
nos han dicho, pues vamos a pagarte la tercera parte de lo que te pagábamos, pero hay también una gran ánimo de conciliación, hay un gran incentivo para todas de salir adelante y entonces tanto proveedores como clientes estamos en la mejor posición de negociar. Algunas de ellas informan que no han parado, que el trabajo sigue fluyendo igual que antes, lo cual nos da muchísimo gusto el saber que en las áreas donde esta situación nos ha permitido seguir trabajando, las empresas pueden seguir trabajando y están trabajando de manera puntual y ordenada. Algunas de ellas comentan que se frenaron los proyectos en un 80%. En algunos de los casos son proyectos de industrias que no resultaron ser esenciales y que, bueno, entendemos que el proyecto se quedó detenido y confiamos en que esas industrias de nuestros clientes se recuperen para que pronto podamos continuar trabajando todos. No tenemos solicitudes de servicio y no hay trabajo. Muchas de ellas definitivamente tienen 0 ventas, 0 ingresos. Se cancelaron y pospusieron proyectos que se tenían previstos, el mismo caso que les acabo de comentar. Resulta alentador el pensar que podamos reactivarnos pronto, ver las condiciones como lo vamos a hacer, para que así podamos retomar todos los proyectos que estaban parados. Y bueno, un comentario general de parte de todas las empresarias es que los pagos no paran y generan mayor presión cada día. En ese sentido, es importante encontrar apoyo de parte del gobierno para poder solventar esos gastos que siguen creciendo y avanzando y que no se cuenta ahorita con los recursos necesarios para poderlos solventar. La que sigue, por favor. Una de las cosas que hemos realizado y que nos ha dado muy buen resultado en la asociación es entrar a la era digital. Yo, como directora nacional de capacitación, tengo más de 4 o 5 años trabajando en la asociación y con mis compañeras para desarrollar la capacitación online. Hemos trabajado y le agradezco en este momento a mi presidenta nacional, la maestra Lucero Cabrales, por el compartir este sueño, compartir este ideal y que mis compañeras de otras áreas de la asociación a nivel nacional estén compartiendo con nosotros, estemos haciendo un gran equipo para lograr la capacitación y tener una AMEXME conectada. Y derivado de este trabajo que hemos realizado, bueno, tuvimos nuestro primer foro nacional en el cual participaron alrededor de 1,000 empresarias, que fue AMEXME Conectada el 30 de abril. Este foro fue exclusivamente para hablar de temas internos de la asociación, fue exclusivamente para asociadas y se vio una conferencia de Mujer Resiliente. Posteriormente tuvimos el 12 de mayo un foro turístico, el foro de turismo, con la presencia de 4 secretarios de turismo, los cuales nos dijeron cómo veían ellos la situación turística en México. Derivado de esto, les quiero comentar que el área de turismo se ha visto fortalecida ampliamente en AMEXME. Estamos haciendo grandes negociaciones a nivel turismo para poder salir adelante lo más pronto posible. La que sigue, por favor. Y finalmente, el día de hoy tuvimos un foro de economía con grandes resultados también, en el cual tuvimos la presencia de 5 secretarios de economía. Esto nos ha permitido tener asistencia de 1,300 personas en promedio, más de 70 cursos online que hemos dado a través de mi dirección de capacitación, en el cual han participado más de 2,000 empresarias y emprendedoras. Todos los capítulos siguen trabajando de vía remota y hemos tenido grandes resultados con estas capacitaciones. La que sigue, por favor. Es muy importante para nosotros el contar con todo el apoyo de todas las que participan en la asociación y con el apoyo de gobierno, con el apoyo de todos nuestros compañeros empresarios en todos los niveles, con el apoyo de organismos como Colectivo 50+1, del que estoy orgullosa y feliz de participar, porque hacemos un esfuerzo en comunidad, en colectivo, para solucionar los problemas que se enfrentan las mujeres día a día.
En este sentido, estoy comprometida y en la asociación estamos muy comprometidas al impulso de redes de negocios que nos han dado grandes resultados y al trabajo con la innovación. Es todo por cuanto quiero comentarles. Estoy a sus órdenes. Agradezco esta oportunidad que nos dan de llegar a todas ustedes y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, querida Tere. Muchas gracias, Lina. Y bueno, pues yo creo que rescatamos de momento que es importante moverse. La palabra negociación aparece constantemente, por supuesto, la conciliación y la innovación. Creo que es algo recurrente y bueno, pues hacia allá es donde tendremos que movernos. Vamos a pasar con nuestro siguiente panelista, nuestro amigo, el doctor José Luis de la Cruz, quien realizó sus estudios de maestría en economía en el Colegio de México y de doctorado en administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Desde el año 2006 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y ha realizado estancias de investigación en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, en el Instituto Lawrence Klein de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente ocupa el cargo de director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, Asociación Civil. Adelante, doctor. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer poder compartir algunas de las reflexiones que nosotros estamos realizando en este momento frente a la pandemia que ha generado el COVID y evidentemente los problemas económicos y a nivel empresarial que esto implica. Si podríamos ver la que sigue, de favor. En estricto sentido, lo que yo voy a presentar va de lo macro hacia lo micro, tratando de plantear dos elementos esenciales. Evidentemente estamos enfrentando uno de los mayores problemas económicos que se ha visto en nuestra generación y en donde como segundo elemento me parece que la salida va a tener que ser la implementación de una política integral. De otra manera, lo que vamos a enfrentar son cosas que ya conocemos. Estamos viviendo la 9ª recesión del país en menos de 40 años. Ya conocemos los resultados de las 8 recesiones previas, es decir, ya sabemos lo que ocurre cuando se aplican políticas inadecuadas. En ese sentido, mi punto de vista sería que tendremos que estarnos preguntando qué México queremos ver que emerja después de esta situación, después de enfrentar no nada más una recesión económica, sino también un problema de salud pública que va a modificar los esquemas de convivencia social y que además tiene dimensión no solamente nacional, sino también global. La que sigue, de favor. Entonces, en ese sentido, lo primero que me interesaría plantear es cómo estamos a nivel macroeconómico. Esta gráfica que ustedes observan es en esencia el planteamiento de que un elemento a reconocer es que México ya estaba en recesión antes de el COVID-19. Lo que ven ustedes en la barra que está hasta arriba es básicamente el número de meses que tiene el sector industrial con caídas consecutivas, es decir, tasas anuales negativas. Ya rebasó lo que teníamos o lo que vivimos en la crisis de 1995, ya igualó lo que vivimos en la crisis financiera global del 2008-2009 y en estricto sentido está a punto de igualar lo que se vivió entre 2001 y 2002. Son 18 meses de tasas negativas hasta el mes de marzo, es decir, antes del coronavirus, y en donde evidentemente que el problema que vamos a enfrentar es que esta situación negativa se va a exacerbar. La que sigue, de favor. Además, aquí lo que habríamos que tener muy claro, el propio presidente López Obrador lo reconoció hace algunos días, es que esto ha llegado al mercado laboral. El presidente estimaba que entre los meses de abril y mayo se habrían perdido cerca de 1 millón de empleos. Del 13 de marzo a fines de abril ya contabilizábamos 685,000 empleos perdidos ante el IMSS y Banco de México
estima que se podrían llegar a perder hasta 1.4 millones de empleos. Es decir, esta situación de recesión previa que ya tenía la economía, más lo que está provocando el coronavirus, va a tener un profundo impacto en el mercado laboral. Además, un mercado laboral que de por sí ya está precarizado. Entonces, y a esto tenemos que agregarle un elemento del que todavía no se habla. ¿Qué pasa con el millón de empleos que cada año tienen que generarse tan solo por crecimiento de la población y que hoy no tienen la válvula de escape que era la migración hacia Estados Unidos? La que sigue, por favor. Entonces, evidentemente hay un tema no nada más económico, sino también social, que nos toma con problemas estructurales. Es decir, un crecimiento de en promedio de 2% que vivimos hasta el 2018, los últimos 30 años básicamente es para lo que dio el modelo económico, con 52.4 millones de personas en pobreza, pero en donde, de acuerdo al Coneval, hay 61 millones de mexicanos que no tienen el ingreso suficiente para superar las líneas de bienestar, un gasto público que no genera valor agregado. Entre el 2004 y el 2018, el promedio de crecimiento del valor agregado del presupuesto ejecutado por los 3 niveles de gobierno básicamente es de 0, y una industria que tiene problemas estructurales y en donde aquí hay una paradoja. Somos campeones en exportaciones, pero sin valor agregado. Eso es como llegamos a esta situación del coronavirus. Eso es lo que va a ser exacerbado por este freno económico causado por un problema de salud pública. La que sigue, de favor. Y en ese sentido, aquí lo que habría que reconocer es lo siguiente. Esta gráfica que ustedes ven es el ciclo económico que nosotros calculamos en función de los datos del INEGI. Es decir, lo que vemos es hacia dónde va la tendencia del ciclo de la economía. Y aquí hay pues 2 elementos básicos, ¿no? La tendencia es muy clara en los 3 sectores básicos que conforman el Producto Interno Bruto, es muy claro hacia dónde van. Y cuando ustedes ven que está abajo de una línea, de la línea roja que tienen horizontal, pues lo que están viendo es que eso lo que implica es que la economía está abajo de su capacidad potencial. Es decir, no se está empleando todos los factores de producción, es decir, hay desempleo, la maquinaria y el equipo se está dejando de utilizar, y eso al final del día lo que genera es también una idea muy clara de lo que va a venir después. Es decir, si yo estoy dejando de utilizar lo que ya tengo, pues evidentemente que las perspectivas para nuevas inversiones pues se van a moderar. La que sigue, por favor. En este aspecto, además hay un elemento que también es evidente que debemos de poner en el mapa, y es qué está pasando en Estados Unidos. Esta gráfica que ustedes ven es el ciclo económico de la industria de Estados Unidos hasta el mes de abril. ¿Por qué la ponemos? Porque la industria mexicana tiene un 70% de correlación con la industria de Estados Unidos. Y si lo graficáramos por algunos estados, estados como Nuevo León, como Querétaro, como Chihuahua, como San Luis Potosí, tienen una relación de actividad industrial vinculada a lo que ocurra en aquel sector en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su sector automotriz depende de la demanda del mercado norteamericano, porque la maquinaria y equipo eléctrico, electrónico y maquinaria y equipo en general dependen de las exportaciones que enviamos hacia Estados Unidos. Entonces, entender que estos 22 millones de norteamericanos que han sido desempleados en las últimas semanas en Estados Unidos van a debilitar ese mercado, entender que los más de 30 millones de norteamericanos que han tenido que recurrir al seguro de desempleo ante la pérdida de su fuente de trabajo, pues al final de cuentas implica entender que eso va a tener un efecto sobre una economía mexicana que es profundamente dependiente de lo que ocurre en Estados Unidos. La que sigue, de favor. Y en ese aspecto, lo que tendríamos que ir planteando es cómo eso ya golpea a la industria manufacturera de México. Esta gráfica es el índice de pedidos manufactureros en el país desde que se genera esta estadística, desde el 2004. Lo que ustedes pueden observar es que es el número más bajo en este índice desde el 2004. Ya superó a lo que vimos en el 2009, y entonces lo que tendríamos que plantearnos es que evidentemente salir de esta tendencia, de esta situación, no va a ser cosa de buena voluntad, no va a ser cosa de inercias. Si no hay una política pública integral,
alineando políticas públicas a nivel federal y estatal y generando sinergias con el sector privado, la situación de la recuperación va a ser muy compleja. Y aquí lo que podría citar es estos escenarios que Banco de México generó, en donde habla de distintas alternativas de recuperación y en donde yo les invitaría a ver el escenario que Banco de México hizo mes por mes, los supuestos que hizo. Y lo que ustedes van a ver es que algunos de esos supuestos probablemente sean hasta optimistas. ¿Por qué? Ellos calculan que, por ejemplo, ahorita en el sector de la construcción solo está parado el 35% de la construcción, cosa que no está pasando. Hacen cálculos de que algunos sectores no se detuvieron a pesar del confinamiento, o que se detuvieron solo 10 o 15%, cosa que tampoco está ocurriendo. O que, por ejemplo, el sector textil a partir de lunes va a empezar a trabajar en el 60% ya, una situación que también es poco probable. Entonces, en ese sentido, es fundamental tener este escenario macroeconómico para entender cómo eso está afectando a las empresas y ver entonces realmente qué capacidad van a tener las empresas, no de reactivarse, sino primero de sobrevivir. La que sigue, por favor. Y aquí lo que yo plantearía es lo siguiente. Hay un elemento de confianza. Si no hay confianza, no va a haber inversión. Y si no hay inversión, no va a haber crecimiento. Y para que generemos empleo, necesitamos crecer y necesitamos inversión. Y en este país, el 90% de la inversión productiva la realiza el sector privado. El sector público genera una inversión que equivale al 2% del PIB. El otro 20% de la inversión como proporción del PIB la realiza el sector privado, y el sector privado nacional genera pues cerca de 15 puntos de inversión como proporción del PIB. La que sigue, por favor. Entonces, necesitamos generar un entorno de confianza, y aquí vean ustedes ya en un poco nivel más microeconómico lo que tenemos hasta abril. Este es el indicador de confianza empresarial en el sector de las manufacturas. Es muy claro la tendencia que ocurrió hacia finales de abril. La que sigue, por favor. Si ustedes observan el mismo indicador en el sector de la construcción, pues van a ver lo que están expresando de confianza los directivos y empresarios consultados. La que sigue, por favor. Si ustedes ven en la parte comercial, lo que van a ver es justamente la misma situación. No sé si podríamos ver la que sigue, de favor. Entonces, en comercio, ¿y por qué es relevante aquí el comercio? Porque al final del día el comercio, pues, lo que está vinculado es con el consumo privado, con el consumo de los hogares. Nada más para darnos una idea, el consumo privado representa o es equivalente al 66% del Producto Interno Bruto. Cuando el comercio al por menor va a la baja, en estricto sentido, la afectación ya llegó a la vida diaria de los mexicanos. Si ustedes revisan las cifras, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, lo que reportaron en el mes de abril fue que, midiendo el indicador a tiendas iguales, hubo una caída pues de casi el 23%, y que aún incluyendo a las tiendas nuevas que se abrieron en el último año, la caída fue de casi 20%. Entonces, esta situación evidentemente ya llegó a el consumo de las familias mexicanas. Y en abril, ya contando el coronavirus y las estrategias de contención, pues así le afectó. La que sigue, de favor. Entonces, en ese aspecto, lo que tendremos nosotros que analizar, y esta gráfica es muy clara, lo que ustedes tienen en la parte superior izquierda es los mismos tres gráficas que vimos hace un momento, pero agrupadas, pero lo que tienen a la derecha en la parte superior es qué pasa con los empresarios y directivos que fueron consultados respecto a si consideran que si esto es el momento adecuado para invertir. Y vean ustedes la tendencia. Y aquí le agregaría un elemento adicional. Este indicador oscila entre 0 y 100. Si está por arriba de los 50 puntos, lo que va a implicar es que hay confianza en la expansión. Si está por abajo de los 50 puntos, es que hay contracción. Entonces, vean el indicador. No solo está bajo de los 50 puntos, sino que en el caso de la construcción y en el caso del comercio está por abajo de los 20 puntos. Es decir, hay poca confianza en invertir. Vean abajo, las dos de abajo, qué se piensa de la situación presente y futura del país. Evidentemente la tendencia es muy clara. La que sigue, de favor.
Cuando entonces nosotros empezamos a ver por sector, vean lo que ocurre con los pedidos manufactureros en el mes de abril en los distintos sectores. Todos los sectores a la baja. Pero vean la parte de transporte, que es uno de los pilares de la economía mexicana, tanto a nivel interno como de exportación, sino que al final del día es una caída del 20%. La que sigue, por favor. Vean ustedes también cómo esto ya se ve reflejado en los ingresos que reportan las empresas. Una tendencia a la baja que evidentemente limita su capacidad de invertir y de generar empleo. La que sigue, por favor. Y entonces lo que nosotros tendríamos que ver es qué dicen los empresarios. Este es el resultado de una encuesta que hemos estado realizando todas las semanas durante las últimas 6 semanas en Concamín. Y lo que ustedes pueden observar en la parte de la izquierda es que el 95% de las empresas consultadas ya reportan impactos negativos por la situación. Y que el 60% dice que sus ingresos cayeron a la mitad o menos. Es decir, más de la mitad de las empresas consultadas están recibiendo menos de la mitad de los ingresos. Si ustedes ven la gráfica de la derecha, lo van a poder encontrar desglosado. La que sigue, por favor. Entonces, al final del día, toda esta parte macroeconómica se refleja ya en la situación de las empresas. ¿Qué es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en ventas? Que al final del día, cerca del 38% reporta ventas que se han caído entre el 76 y el 100%. Y al final del día, cerca del 20% de las empresas reportan que sus ventas han caído entre el 51 y el 75%. La que sigue, por favor. Esto cuando además lo vemos en términos de cobranza, lo que estamos observando es de que la cobranza también se ha caído, es decir, está aumentando la cartera vencida. Al final del día, lo que observamos es que cerca del 37% de las empresas reporta que su cobranza se cayó entre el 76 y el 100%, y otro 20% reporta que se cayó entre el 51 y el 75%. Básicamente, ¿qué implica? Pues no hay ingresos. Y aquí la pregunta es, una empresa que no tiene ingresos, pues ¿cómo va a financiar? Ya no hablemos de inversión o construcción, la nómina, la simple nómina. Si esta encuesta yo la presentara completa, lo que les podría decir es que además hay costos fijos que se siguen cobrando, y son costos como por ejemplo el uso de energía eléctrica. A pesar de que no están operando, hay un costo fijo por que pagar. El 95% de las empresas dice que no ha recibido ningún apoyo del gobierno federal, y fracciones similares reportan que no han recibido apoyo de los gobiernos estatales, ni de los municipales, ni tampoco de la banca de desarrollo. Entonces, al final del día lo que vemos es la ausencia de una política económica que ataje esto, que podríamos desglosarlo por municipio, por estado, por sector, y nos daría la radiografía de lo que se está viviendo en este momento en el país. La que sigue, por favor. Esta es la fotografía a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos que tendría que estarse aplicando? Evidentemente que medidas muy puntuales para atender la situación. Sí nos parece que el gasto y la inversión pública tendrían que ser uno de los primeros motores, pero también hay medidas muy concretas. Les pongo una que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, el reciclaje. No sé si ustedes sepan, el reciclaje, la gente que tiene esa actividad no tiene un reconocimiento fiscal. Entonces, una empresa que quiere comprarle a las personas el reciclaje de vidrio, de papel, de aluminio, no le puede dar una factura, no le pueden emitir una factura. Entonces, ¿y qué implica eso? Pues simplemente que Hacienda genere un régimen fiscal para que le reconozcan esa actividad, y esa persona, por ejemplo, tenga acceso a la seguridad social, tenga acceso a un crédito, al sistema financiero. Entonces, al final del día, lo que aquí estamos viendo es que podrían aplicarse desde una serie de políticas muy concretas hasta unas de visión de Estado, que es en las que me voy a enfocar. La que sigue, por favor. Entonces, al final del día, y aquí no me voy a tener mucho, simplemente voy a anunciarla, es el objetivo
objetivo que yo creo que todos tenemos, y ahí coincidimos con el gobierno federal, es necesitamos prosperidad, que es lo que ustedes ven hasta la derecha. El punto aquí es cómo nos ponemos de acuerdo de cómo llegar allá. Y evidentemente que uno de los pilares es crecimiento económico. Sin crecimiento no se puede. Necesitamos generar riqueza, además de distribuirla mejor. Y para eso necesitamos generar empleo formal, necesitamos que la gente se desarrolle a través de un sistema educativo, además necesitamos hacerlo pertinente con innovación y progreso tecnológico. No olvidar que una vez que termine la pandemia, el avance de la tecnología va a seguir desplazando empleo. Entonces tenemos que preparar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para esa situación sin importar la pandemia. Y necesitamos invertir. Y para eso tenemos que fortalecer las cadenas productivas, necesitamos fortalecer lo hecho en México. Y al final del día, lo que nosotros planteamos es que se tienen que generar nuevos pilares de competitividad y productividad. Pero para que eso ocurra, necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos una agenda mínima, y yo con esto cerraría, que nos ayude a responder la pregunta con la que partí. ¿Qué país queremos que surja de esta situación? Porque ya conocemos el país que surgió de la crisis del 82, del 85, del 87, del 95, del 2001, 2002 y del 2009. Y me parece que no deberíamos estar dispuestos a que nuevamente la precarización laboral, la quiebra de las empresas y tardar 10 años en recuperarnos sea el signo distintivo del México que queremos ver para el 2030. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Realmente nos dejas muy reflexivos en pensar qué México queremos, ¿no? Todos, por supuesto, creíamos que estábamos en un México en el cual muchos de nuestros sueños podían hacerse realidad en corto plazo, y sin embargo hoy ha cambiado y hoy hay que reinventarnos. Y por supuesto, el diálogo en cuanto a generar esa política pública o esa política económica entre la relación entre gobierno y sector privado, pues es estratégico y definitivo para empezar a poner y sembrar esas gotitas que se necesitan para salir adelante. Y bueno, yo también, por obviedad de tiempo, han llegado varias preguntas para los panelistas, pero me gustaría únicamente dejar dos. Una para nuestra amiga, la secretaria de Trabajo, quien preguntan directamente acerca del transporte público, acerca de si se está cuidando y se está reglamentando, si se ha pensado de qué manera se va a cuidar el tema de la sanidad. Y otra que es, en este caso, para el doctor José Luis de la Cruz. Y hay varias más que, si ustedes me permiten, se las haremos llegar directamente por el chat para poder continuar con nuestro programa y cerrar por el tiempo. De ser así, para el doctor de la Cruz hay una que dice, ¿qué opina de dejar como señala, de señalar Producto Interno Bruto para llamar o medir como un estado de bienestar? Adelante, por favor. Mire, nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que llegar a un estado de bienestar. Yo creo que eso es fundamental, porque nos da una aspiración a la cual el país nunca ha llegado. Sin embargo, le tenemos que dar bases sólidas que la hagan sostenible, y por eso nosotros hablamos de un estado desarrollador y particularmente industrial. ¿Por qué? Porque al final del día, hoy el gasto público no alcanza para generar ese bienestar. Es decir, si yo tengo 61 millones de personas, la mitad del país, que no tienen ingresos suficientes, evidentemente que pensar que con presupuesto público lo puedo solucionar podría ser inadecuado, no alcanzaría. Entonces, nosotros hablamos de un estado desarrollador. ¿Qué es esto? En donde el Estado genere las directrices de por dónde tenemos que ir en términos, por ejemplo, de educación, de salud, pero también de sectores productivos que sean capaces de generar mayores sinergias. Por ejemplo, hablamos de un sector aeronáutico que se está desarrollando en el país, pero en donde el contenido nacional de lo que usa ese sector es 3%. El año pasado, las empresas del sector aeronáutico de Francia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, querían aumentar
ese contenido y hacerlo en México, y no pudieron porque no encontraron las empresas. Entonces, una política pública que ayude a desarrollar esas empresas, que le dé acceso a nuestros ingenieros y nuestros técnicos, perfectamente podría ser exitosa ahí. Y lo mismo en la parte automotriz, en la industria del cómputo, del software. Desarrollar sur-sureste con esas capacidades y con esa lógica también se puede. Entonces, desde mi punto de vista, no tendríamos por qué estar debatiendo si seguimos utilizando el PIB. El PIB se tiene que seguir utilizando porque nos muestra la capacidad de generar valor agregado. Vayamos hacia un estado de bienestar en donde le agreguemos satisfactores de la vida diaria de las personas, salud, educación, alimentación, pero en donde para darle sustento a eso necesitamos darles empleo, y para eso necesitamos generar inversión, y para eso necesitamos una planeación público-privada que le dé sustento a ese estado de bienestar. La otra discusión, pues me parece que nos llevaría a perdernos en quizás una utopía que no se puede resolver, ¿no? Muchas gracias, doctor, muy amable. Y pues, amiga secretaria Marta Hilda, ahí hay una pregunta para ti que señalaba acerca de el transporte público. Muchísimas gracias, Tere. Rápidamente yo diría, efectivamente, el tema de movilidad puede constituirse nuestro talón de Aquiles si no se siguen los protocolos que ya han sido avalados tanto por el Seguro Social como las autoridades sanitarias y por supuesto por el sector de movilidad. Aquí hay pues ya una serie de medidas en cuanto a los aforos, 30%, 60%, dejando los espacios entre usuarios, pues que ahora nos obliga a esta situación. Y la segunda es, se ha empezado ya una coordinación metropolitana. Si ustedes me permiten, son 2 millones de traslados que diariamente trabajadores que viven en el Estado de México y que laboran en la Ciudad de México se tienen que dar, y por eso es que la coordinación metropolitana es obligada para poder ver si en este reordenamiento de los horarios de trabajo podemos estar aprovechando todos estos horarios llamados valle de las 10 a las 5 de la tarde y podamos estar reduciendo el número de usuarios que tiene tanto el servicio del metro como los distintos ramales de transporte público. Es un reto enorme, y por supuesto hay una gran preocupación de que los prestadores de este servicio de transporte público puedan estarlo atendiendo debidamente. Ese sería mi comentario, Tere. Muchísimas gracias. Y bueno, pues te decía, hay varias preguntas ahí de esta Norma Bennett, que seguramente le haremos llegar tu respuesta vía chat también, y también de otros de los participantes. Y si ustedes me permiten, por brevedad del tiempo, me gustaría ceder el uso de la voz a nuestra amiga la diputada federal Ana Lilia Herrera, con el propósito de cerrar este encuentro, este foro, y hacer las últimas reflexiones. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y su participación. Ana Lilia. Diputada. Gracias, Tere. Muchas gracias a José de la Cruz, a nuestra secretaria Marta Hilda González, a Lina, a Laura. Gracias. La verdad es que hay muchísimo más que decir y muchísimo más que analizar, porque efectivamente estamos enfrentando una situación en lo sanitario y en lo económico inédita, que está evidenciando nuestras carencias como sociedad y está profundizando las desigualdades. Y creo que la mortandad de empleos es un tema que debería tomarse con mucha mayor seriedad y con una visión del más largo plazo por parte del gobierno federal. Para nadie es ajeno que en el Congreso nos hemos pronunciado distintos grupos parlamentarios porque se redirecciona el presupuesto y por apoyar a los empresarios. Pero no estamos hablando de empresarios grandototes. El 75% de los empleos se generan en este país a través de micro, pequeñas empresas. Entonces estamos hablando de la gente a la que vamos a comprarle quizás las tortillas, estamos hablando de la tienda de la esquina, y esto es algo muy delicado. Y yo quisiera más bien invitarlos a que pudiéramos en otro momento abordar otros temas. Te hemos visto, secretaria, muy activa, impartiendo cursos, capacitaciones que hemos estado también difundiendo a través de nuestras redes sociales, porque
los esfuerzos tienen que hacerse a ese nivel, llegar a la gente que realmente necesita cierto tipo de capacitaciones. Te reconocemos, te felicitamos y te vamos a dar mucha lata, como siempre, sabiendo de tu apertura y de la generosidad que te caracteriza. A Laura González le queremos pedir que por favor platicamos el otro día sobre distintas capacitaciones también para las empresarias y empresarios. Ojalá pudiéramos subir algunas de estas capacitaciones a la página del colectivo. Creo que entre más espacios podamos tener, más ventanas abiertas, pues podemos llegar a mucha más gente. Gracias, Lina. El esfuerzo de las empresarias es sumamente importante. José de la Cruz, nos das unas cifras que de verdad nos estremecen y quiero hacer un llamado a quienes se han conectado esta tarde, que les agradecemos, y a quienes están aquí. Creo que hace falta levantar la voz. Así como las finanzas familiares hoy están sufriendo un grave retroceso, también los recursos públicos. El año pasado no crecimos, este año, efectivamente, como ya dijeron, los números son aterradores, un decrecimiento cercano al 10%, ya los 2 dígitos, y nos encontramos con noticias como este recorte del 75% al gasto del gobierno federal, lo que también rompe cadenas, lo que también rompe esta posibilidad de mucha gente que provee servicios, provee bienes al gobierno federal, pues también muchas familias se van a quedar sin esos recursos y se van a poner en riesgo actividades esenciales como la salud, la educación y un largo etcétera. Creo que en el Congreso también, y el sector privado lo ha hecho, hemos presentado propuestas concretas, viables, distintas, complementarias al gobierno federal, y creo que tenemos que seguir levantando la voz, porque hoy los estados están también viviendo este recorte presupuestal. No es cierto que están llegando completos los recursos, y creo que nos toca estar unidos como mexicanos de manera positiva y propositiva para decir que hay propuestas y que sí hay alternativas ante este escenario complejo, inédito, pero que nos requiere muy unidos como mexicanos. Pues muchísimas gracias. Gracias, Tere, por tu espléndida conducción, por coordinar este esfuerzo para que este foro en específico fuera posible. Y gracias de verdad a todas y a todos por su participación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Chao. Un gusto, un placer, que estén todos muy bien.